desarrollo territorial, economías regionales y transformación local desde la minería. Ese es el cuarto valor que profundizaremos hoy en nuestro diálogo regional sobre el valor de los minerales para América Latina. Para abrir esta conversación recibimos a nuestro keynote speaker, Eduardo Vitrán, investigador y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eduardo, adelante. Deberían haberme puesto con corbata o eso de los tiempos. Bueno. Valor territorial. Perdón. Valor territorio. Ese era el título de esta parte del programa. Pero yo quisiera preguntarme el concepto de valor territorio desde una perspectiva bastante exigente. Y es, ¿cómo somos capaces de desarrollar minería y articularla con otras actividades económicas de tal manera de poder tener territorio sostenible en el largo plazo, incluso cuando se haya agotado la minería? Y eso es una exigencia fuerte. Normalmente las empresas, cuando hablamos de valor territorio, se enfocan mucho obviamente en las comunidades, su entorno, pero no necesariamente hay una visión compartida público-privada, academia, de mirar tan a largo plazo. Y esa es la invitación a la cual les vengo a presentar ahora. Y voy a ir a un tema muy antiguo en las Naciones Unidas, el concepto de desarrollo sostenible, que básicamente lo que plantea es que las generaciones futuras sean capaces de satisfacer las necesidades que tienen más o menos de la forma que lo han tenido las actuales generaciones. Es un concepto de sostenibilidad de Brundtland, el año 1987, que se hizo muy popular. Claro, ¿podemos hablar de minería sostenible o sustentable? En general se dice no, tenemos que hablar de minería responsable. Entonces, yo estoy yendo un paso más allá. A mí me gustaría insistir, sostenible. Y hay un concepto de sostenibilidad débil que planteó en un artículo que leí cuando era estudiante en ingeniería industrial, The Economics of Resources o Resources of Economics. Robert Solow, premio Nobel de Economía, el padre de la teoría neoclásica del crecimiento, que se hace una pregunta y pone un concepto de sostenibilidad débil. Lo llaman weak sustainability. Y básicamente el concepto es que seamos capaces de este capital natural, que es el recurso minero, transformarlo o sustituirlo más bien por otras formas de capital y tecnología. Y de ahí surge una regla, que es la regla de Hartwig-Solow, que es bien concreta en la aspiración. Lo que plantea es que se genera inversión en capital reproducible, capital humano y otras formas de capital que le permitan, y voy a decir, ellos dicen sociedad, pero yo diría al territorio o el macroterritorio, mantener los niveles de consumo que tenían cuando todavía había una boyante actividad minera. Pucha que exigente. Pero además vino Dasgupta, que plantea un concepto similar. Él crea la idea de capital natural, el concepto de capital natural, trae el tema de la biodiversidad y plantea así, efectivamente, este capital natural se agota y debe ser, de alguna manera, él habla de compensado por incrementos de capital humano, otro capital natural y capital reproducible, industrias, etc. Pero dice, pero con un requisito
una restricción más bien. La restricción es que hay ciertos activos naturales que plantea que hay que proteger a toda costa porque son servicios ambientales esenciales. ¿Podríamos plantear una estrategia y concordar con todos estos principios? Es mucho más exigente que lo que hoy día tenemos en términos de responsabilidad y sustentabilidad. Claro, la primera forma en que se aborda el tema de territorio es creando valor social en el entorno de la empresa minera, generando empleo, compras locales, educación local, crear capital social y obviamente preocuparse de la sustentabilidad ambiental, infraestructura básica también. ¿Es eso suficiente para tener este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad más allá de la minería? No, porque lo que ocurriría probablemente que se generaría una actividad económica, empleo vinculado directamente a la actividad minera, lo hacen mucho las mineras, pero cuando se agota, desaparece. Entonces, ¿qué plantean diversos autores para avanzar en esta materia? Bueno, en primer lugar, la explotación de la minería y del recurso natural genera rentas económicas. Entonces, lo planteó Gustavo de San Juan, ¿no? ¿Cómo usamos de alguna manera las rentas y concebimos el desarrollo minero de manera de contribuir a la diversificación productiva del territorio? Eso es un concepto interesante. Se acuñó por ahí por el año 2005, creo, en una comisión que pensó y repensó la minería y hablaron de minería virtuosa. ¿Y en qué consistía? Creo que Ricardo Lagos fue el que presidió esa comisión. Consistía en que no solo generar los impactos directos en el territorio, sino que cómo se generan spillovers, externalidades, efectos indirectos, que de alguna manera impactan otras actividades económicas con potencial y se genera lo que también Gustavo mencionaba, una diversificación productiva que se sostenga en el tiempo más allá, incluso cuando se agota el recurso minero. Más difícil. Pero aquí surgen algunos temas. Se ha planteado, lo plantearon recién en la última panel, que hay infraestructura que se crea para la minería que si se planifica bien puede ser muy importante para potenciar otras actividades económicas. Eso significa ampliar la perspectiva. Esto de hacer una planta desaladora, cada mina, teniendo empresas unas al lado de la otra y cada uno hace la suya, sin aprovechar economías de escala, con mayor impacto ambiental, no es el sinónimo de tener infraestructura compartida. Algo ha pasado que se ha hecho difícil. En Iquique, en Tarapacá tenemos ese problema, lo tenemos en Antofagasta, a 20 kilómetros una de otra. Estaba el presidente ejecutivo de una de ellas. Finalmente, ¿qué tuvo que ocurrir? Yo fui director de CONSA, impulsamos un proyecto de reuso de las aguas de Antofagasta y con un esquema muy innovador se atendió a 4 mineras simultáneamente, incluyendo Saldívar. Este tema se pudo haber resuelto hace muchísimo tiempo. El tema de diversificación significa efectivamente crear nuevas actividades económicas. Y ahí, ¿en qué medida la minería puede ayudar? Infraestructura es una de esas medidas. El aprovechamiento de las rentas para generar procesos virtuosos que permitan dinamizar sectores y generar innovación, capital social.
Pero el tema más interesante, miramos mucho a Australia, es el tema de internalización de proveedores, de los METs. Y es un tema que vamos a abordar rápidamente. Ahora, surgió también acá que el tema de la transición energética. ¿Qué rol puede jugar la minería en acelerar el proceso de transición energética de un territorio y de un país? Y transformar un territorio en un exportador de energía renovable, generando innovación, trabajo. Eso es crear otra actividad. Vamos a crear valor social en el territorio. Como yo estoy cerca de una de las empresas mineras, le pedí prestado, ¿qué hacen ustedes en el territorio? Tomé el ejemplo de Codelco, pero voy a ir muy rápido. Básicamente, el concepto tiene que ver con el entorno y se preocupan las empresas, esto lo tomé de Codelco, pero lo hacen todas las mineras grandes, de generar empleo. Hay programas específicos para entrenar a trabajadores que puedan entrar a la operación minera, también con un foco en mujeres. Todo eso genera desarrollo económico local, es decir, valor social en el territorio. Invertir en capital humano, generar espacios de diálogo que creen capital social, apoyar las iniciativas de formación e incluso alianzas intersectoriales para ver cómo se generan en ese territorio específico externalidades. Sin duda, el tercer punto es fundamental, preocuparse de los temas ambientales. Hoy día probablemente no vamos a tener nuevas aprobaciones de estudio de impacto ambiental en la gran minería si no hay un plan de salirse de las aguas continentales, al menos un plan. Y eso es un esfuerzo, implica un aumento de costos muy significativo, pero en las zonas más desérticas es un tema importante. Hoy día las mineras están hablando de biodiversidad positiva en la gran minería. O sea, este tema de Dasgupta se lo tomaron en serio. Pero obviamente hay que pensar en compensar capital social muchas veces, capital natural muchas veces. Y bueno, todo el proceso del estudio de impacto ambiental es el mecanismo en que permite transformar en compromisos vinculantes todos estos temas. Así operan las mineras. Yo traje un ejemplo. Esto tiene que ver con el valor social en el territorio. Pero ¿es esto suficiente para esta visión de sostenibilidad a largo plazo? El mismo paper de Solow decía que la sociedad debería tomar una tasa de descuento de 0 cuando se trata de evaluar si estamos generando esa visión de largo plazo. Porque si nosotros hacemos una evaluación incluso social con el 5 y tanto % de tasa de descuento, cualquier cosa que pase después de 30 años vale 0. Robert Solow, un economista muy importante. Bueno, hablamos del tema de la infraestructura en el ámbito local, y hay un tema muy importante. En la zona andina hay comunidades indígenas que tienen formas tradicionales de vida, y el gran desafío acá es pasar de un enfoque transaccional, y tengo la experiencia propia porque me tocó negociar los contratos del litio, a un enfoque en que se genera capital social, se genera un proceso en que se concuerda a nivel de la comunidad los planes de vida de la comunidad, y por lo tanto los negocios y las perspectivas de desarrollo tienen un nivel de consentimiento elevado. Esto es fundamental. Y cuando no ocurre así, se destruye capital social. Me tocó conocer muchas
comunidades de casinos en Estados Unidos y hablaba con el jefe indio, me decía, no hay capital social. Es rentismo puro. Y en Chile, ¿qué ocurre? Que esas comunidades que empiezan a recibir recursos, como el acuerdo que hizo Albemarle el año 2005, creo, que cada comunidad le llega una cantidad de recursos, impiden que los propios hijos de la comunidad vuelvan, porque implica distribuir los recursos con más gente. Eso es brutal. Hay que tomárselo en serio. Me voy a pasar del tiempo si no me apuro. Reinversión de rentas en el territorio. Tomemos la perspectiva más difícil. Hagamos una reinvención de rentas para diversificar la economía con esa perspectiva de largo plazo. Y ahí el tema es coordinación. ¿Cómo genera una visión compartida entre los distintos stakeholders? Y nosotros tuvimos una experiencia que la tomamos de Europa. Europa tenía este programa Horizon 2020, donde le decía a los territorios Smart Specialization Strategy, concuerden ustedes a nivel del territorio una estrategia de especialización inteligente. Y para eso se crearon los programas Transforma, varios de ellos sobreviven hoy día. Significa que el primer requisito, capital social, se creó porque independientemente del apoyo de un gobierno al gobierno siguiente, se mantuvo. Diversificación y sofisticación era clave. Y planteo este enfoque porque esto se hizo a nivel nacional, mesorregional y regional. Y había una concatenación de visión entre los niveles y un espacio de creación de capital social a nivel regional extraordinario. Productividad, sustentabilidad. Esos eran los ejes fundamentales, lo que buscábamos. ¿Qué hicimos? Hay un centro de manufacturing en Cambridge que habían desarrollado un modelo de hojas de ruta de competitividad que la habían aplicado en Canadá. Los trajimos a Chile, Robert Powell, y entrenamos muchos consultores. De tal manera que en este sistema donde habían 300 programas, con un seed money pequeño del Estado, se pudieran generar estas hojas de ruta, donde estaba el PEN, que era el programa nacional, el PEM, el mesorregional, y el PER, que era el regional, todos engranados. Se generaron decenas de consultores que se entrenaron. ¿Y qué es lo que permitió esto? Concordar una visión a 15 años plazo, ver qué tenemos que hacer como sociedad, como territorio, para lograr esa misión, esa visión, y concordar con el Estado una coinversión entre el sector privado, académico y Estado para invertir en los bienes públicos, los bienes club y de innovación necesario para avanzar en esa dirección. Hoy día las regiones mineras que tienen litio, la que tiene litio tiene muchos recursos hoy día. Y podría ser esto. ¿Qué actividades se promovieron? Todas esas que están ahí, partiendo con capital humano especializado. Si en Aysén había que desarrollar la pesca y el turismo de intereses especiales, que también es un tema para Antofagasta, no la pesca, pero sí el turismo de intereses especiales. El tema, ¿quiénes son los turistas? Venían brasileros. ¿Saben hablar brasilero los guías? Bueno, usemos para crear competencia. La evaluación en el año 2018 de este programa es que se movilizaron 486 millones de dólares con un, no se ve mucho, era un 43% de aporte privado. Eso es un enorme nivel de apalancamiento. El mayor apalancamiento fue en el sector minero. Fundación Chile cumplió un rol importante en dos programas, que hoy día se llaman ELEVA, pero había también otro tranque que no les fue muy bien, y el de desarrollo de proveedores. Pero el de ELEVA fueron capaces de ponerse de acuerdo de cuáles van a ser las competencias del futuro y generar un programa de formador de formadores. Y de esa manera pudieron resolver un cuello de botella fundamental. Entonces, esto a nivel de mesorregión, pero también a nivel regional.
¿Qué surge de esto? Volviendo al tema del territorio. Cuando negociamos el litio dijimos 1 y tanto por ciento para el gobierno regional, 0,3% para la municipalidad, para la municipalidad, para las comunidades, pero con planes de vida. Y acaba el gobernador, no sé si va a estar el gobernador de Antofagasta hoy día, estaba invitado, está creando un fondo como el Fondema de Magallanes, para que no ocurra un juego que, dado que le llegaban tantos recursos, Hacienda le cortaba y quedaban donde mismo. No se trata de eso. Se trata de que en las regiones mineras, una parte de la renta minera le corresponde diferenciadamente a esa región, porque el recurso agotable se agota. ¿Y qué queda después? Las salitreras. De eso se trataba. Esto es muy importante. Pero también había que pensar en ese otro aporte que hace la minería, que tiene que ver con el tema energético. Y se crea el Instituto de Tecnologías Limpias. La plata estaba lista el año 2017, empezó a operar hoy día el año 2025 para avanzar en energía solar, aplicaciones diversas y en minería también sustentable de bajas en emisiones. Sí, pues, la minería puede ser y ha sido, y Chile es un buen ejemplo, impulsor de la transición energética. La minería en Chile lideró el proceso de descarbonización y eso ha permitido instalar en el norte, de Coquimbo al norte, el 95% de los recursos renovables, que si hubiéramos invertido a tiempo en la transmisión, habríamos tenido un poquito más de exportación, pero a mediano o largo plazo ahí hay un recurso, hay una actividad nueva que se puede exportar a otras zonas del país. A mí me tocó ir a la COP, era vicepresidente ejecutivo de Corfo, a la COP 22 en Marrakech, Marruecos. Y quizás no me pescó nadie. Planteamos con el subsecretario de Medio Ambiente the Solar Mine Initiative. Estábamos pensando minería verde en ese momento, hace muchos años. Y había una serie de actividades que estaban planteadas para avanzar. Ahí está el potencial solar del norte de Chile y eólico en Magallanes y en otras zonas. ¿Y qué podemos decir que ha ocurrido? Conclusión. De todo el avance espectacular de Chile en energía renovable, el 60% de esa inversión fue traccionada con PPAs desde el sector minero. Realmente notable. Sin minería esto no hubiera ocurrido. O sea, ha sido clave en el proceso de descarbonización del alcance 2 en minería, pero también de la electricidad de todo el país. Y en términos de emisiones, cambió completamente la matriz de emisiones de la minería del cobre. Antes el alcance 2 era un porcentaje relevante, el 8%, hoy día es entre el 1 y el 2. Y la clave es enfocarse en el alcance 3, por ahora, donde está el low hanging fruit. Y ahí tienen las actividades. Entonces, si la minería lo está haciendo, se enfoca en las actividades de alcance 3, lo que va a generar un enorme impacto de aceleración del proceso de descarbonización de una cantidad importante de servicios, de transporte, pero no solo eso. Tienen que aprobar una ley, por ejemplo, usar explosivos verdes. En el hidrógeno verde, ¿por qué no podemos despegar como exportadores y nos quedamos en puros pilotos? Porque hay una falla de coordinación. Y la falla de coordinación tiene que ver con que la demanda necesita inversión, en innovación sobre todo. Y la oferta tiene una cantidad importante de activos no transables. Entonces, si no hay demanda, yo no hago esa inversión, es muy riesgosa. Y no innovo si no tengo la oferta asegurada. Típico caso donde hay un rol para el Estado. Sobre todo cuando hay una ventaja comparativa evidente.
Chile no puede participar de las licitaciones globales de H2Global de Europa, que sí participa Canadá, participa Australia, porque no tiene proyectos que puedan cumplir en 5 años el estar produciendo. Entonces, usemos el amoníaco verde, creemos en una escala comercial industrial y eso nos va a dar la base para que la expansión global sea un paso marginal. Y ese pionero va a haber generado una externalidad positiva tremenda. Tomó más riesgos que el resto, sin duda, pero dio una señal que resuelve una asimetría de información de que en Chile se puede. Y ojo que la oportunidad es corta y se puede pasar. Y podemos reorientar infraestructura. Si se hace eso, podemos reorientar. Se ha hecho una buena inversión en puertos en Mejillones. Mejillones tiene que ser el nuevo hub industrial con reutilización de agua. A esa zona está llegando el proyecto de Consa, entre otras. Y el puerto, hay uno de los puertos que está casi listo para poder tener la capacidad de exportar amoníaco. Y se estuvo trabajando también en barcos que lleven el concentrado de cobre, y a futuro esperamos el cátodo, con amoníaco verde. Pero el IMO, la International Maritime Association, como cambió la situación geopolítica mundial, postergó el compromiso al 2030. Bueno, con eso se paró todo. Mayor valor agregado. Tenemos que tener ventajas comparativas. ¿No? Me decían cuando veíamos lo del litio, hagamos baterías. Perdón, las baterías hay que innovar un montón. Y la única posibilidad es estar al lado de la industria automotriz. Si no, es absurdo. Además, la batería es el 10% del valor. Vas a traer un montón de peso y te lo vas a llevar de vuelta. Nonsense. Litio metálico, por supuesto. La nueva generación de baterías de estado sólido, el ánodo es litio metálico. Y ahí deberíamos estar. Hablaban antes del CRU, ¿no? De la geopolítica. Mire la concentración de la refinación de cobre, y que va en aumento, China, y la de litio. El litio es impresionante. China prácticamente no... A ver, tengo solo copper aquí. Ups, se me fue, perdonen. En litio, el 80% de la capacidad de baterías está en China. Entonces hay un tema monozónico. Y en cobre, el tema de refinación, con los TCRC en negativo ya por más de años, va concentrando y va a estar 50-60%. Y esto no se trata de tomar partido por Estados Unidos o por China. Se trata de economía muy simple. Chile, siendo el principal país que tiene los recursos de cobre y litio, no puede quedar a merced de un monopsonio. Y eso ha estado en la argumentación desde siempre. Y por lo tanto, este es un tema que hay que avanzar. Mire cómo aumentan las exportaciones de concentrados. En vez de hacer plantas, las hemos cerrado por buenas razones, porque la contaminación brutal y no estaban en condiciones de ser recauchadas. Existe una posibilidad, se llamó a un concurso internacional, este tema es público, para integrar una fundición. Hay una empresa que ganó ese concurso y que está trabajando hoy día con el Banco Mundial, el Fondo Monetario en realidad, no el Fondo, el IFC, que es el área privada del Banco Mundial, en lograr que este alto riesgo, ¿se acuerdan que decían ahora las refinerías y fundiciones pasaron a ser una actividad de alto riesgo? Efectivamente, porque tienes el riesgo de dumping, tienes el riesgo de que te bajen los precios, que haya sobrecapacidad. Hoy día China paga para que te lleves concentrado. ¿Y cómo lo compensa? Con el ácido sulfúrico, sin duda, con los las tierras raras que salen y que nosotros no las obtenemos, etc.
Este es un tema estratégico y tenemos que trabajar en ello. Y para terminar, ¿qué pasa con los MEDs? Chile exporta minería. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda, era el asesor microeconómico de Foxley, y estaba Iván Valenzuela, subsecretario de Minería. Y él lanzó el tema, Chile exporta minería. No minerales, minería. ¿A qué se refería? Recién salió el tema. Se trata de exportar servicios tecnológicos para la minería, pero a nivel mundial. Del año 92. Se armó en Corfo el Fontec, y las primeras empresas que entraron en este tema lo fueron a través del Fontec. ¿Cuál es el tema? Lo han dicho varios. Hay tantos desafíos de nivel mundial. Yo tengo mucho acuerdo con Bill Maloney, que habló antes. La transferencia tecnológica y la adopción es muy importante. Fui director general de Fundación Chile y así Fundación Chile hizo muchísimas cosas. Pero hoy día estamos en la frontera del conocimiento y no hay de dónde transferir. Si no, pregúntele a la gente del teniente. Y por lo tanto, ciencia, pero ¿cómo hacemos que la ciencia responda a las necesidades de la producción? Seguridad. Seguridad no ha estado presente mucho hoy día, pero es un tema fundamental. La minería tiene, la gran minería, cero fatalidad. No hay holgura. No es un riesgo que estamos dispuestos a correr. Yo vengo acá como académico, pero tengo otro rol también. Y por eso en este momento me puse ese rol. ¿Cuál es la historia? El año 92 Chile exporta minería, se arma Fontec, y todas esas empresas que están acá, las conocen, JRI, NAEX, Drill, Coneptuno, PAMS, Vantas y Dimin, participaron, innovaron. Si no hay innovación, no hay una exportación sustentable. Tú tienes que ser capaz de presentar una oferta diferenciada o única, y eso requiere innovación. Y vas a innovar con las mineras, obviamente. Después me tocó participar, fui presidente del Consejo Nacional de Innovación, la estrategia de clústeres. Hablamos del clúster minero, pero era obvio. El Boston Consulting Group nos dijo, usted tiene una oportunidad extraordinaria, miren Australia. Vino el presidente siguiente, el vicepresidente de Corfo, y dijo, los clústeres es una política industrial donde el Estado está picking the winner. Lo cerró. Entonces, uno de los temas que muestra escaso progreso es un problema de inconsistencia dinámica de la política pública, que ocurre en muchas empresas también, Codelco del Estado, Codelcotec, y antes hubo otra institución, etc. El 2008, felizmente Diego Hernández, nos juntamos a conversar y yo había mirado la experiencia australiana y los australianos habían generado espacios de prueba. Y me dijo, no, es muy complejo, hagamos un programa. Se trajo a Osvaldo Ursúa, esposo de una señora que estoy viendo acá, de Ani, que es más importante que Osvaldo. ¿Y qué es lo que hizo? Proveedores de clase mundial. Ese fue el programa. Después se fue a Codelco y se llevó en el maletín programas de proveedores de clase mundial. La verdad que lo que ocurrió ahí es que muy pocos proveedores eran de clase mundial y no hubo suficiente esfuerzo de involucrar a los proveedores que tenían potencial en toda la dinámica que va desde la prueba laboratorio, pilotaje y prueba industrial. Muy difícil. Entonces, el éxito relativo. Bueno, vinimos los programas estratégicos que yo ya les expliqué y como resultado del programa estratégico de minería, concordamos con Fundación Chile hacer el programa Expande, el programa Eleva. Expande hoy día sigue operando, almorcé con los expertos mineros que realmente la saben, gente que trabajó décadas en las minas. Pero también, ¿desde cuándo que no tiene financiamiento público? Si esto es un bien público evidente.
Y el programa Transforma Minería, claro, es un espacio de diálogo. Esta vez creamos centros de pilotaje para facilitar el pilotaje y el Instituto de Tecnologías Limpias, que se demoró casi una década en finalizar. Pero ahí hay una oportunidad. Las empresas mineras, proveedoras, ¿por qué creen que no pueden innovar con las grandes mineras? Las empresas grandes mineras son muy conservadoras. Esa es la opinión mayoritaria. Esto es una encuesta de Cochilco. Difícil acceso a las minas o instalaciones en funcionamiento. Dificultad para integrar la innovación en las operaciones actuales. Prácticas de compra out of the shelf al menor precio. Esto no lo digo yo. Así no se puede. Entonces, ¿qué pasó? Después, me tengo que ir, sí. Ahí está la evolución de las ventas de exportación. En términos reales, caen del 2014 al 2023. El número de proveedores cae un poquito. Por lo tanto, y comparémonos con Australia. Nosotros tenemos el 0,9% el 1,4% de las exportaciones. Australia tiene el 12,5%. Y finalmente, estamos viendo una nueva iniciativa de privados, de empresas privadas. Interesante el programa Open Aster con un fondo de capital semilla o capital de riesgo. Antofagasta Mineral tiene otro programa. Codelco está impulsando un programa de compras innovadoras, que es muy distinto a las compras tradicionales, con un piloto en Radomiro Tomic. Y esperemos, ahí está la comparación de los tres programas, no hay tiempo. Y para concluir, el objetivo que nos hemos puesto ahora es que cuando se agote la minería, estas regiones sean tan prósperas como han sido o están llegando a ser hoy día. Y eso requiere un esfuerzo público-privado, academia, que todavía no vemos en nuestro país. Y también creo que este es un mensaje para los países vecinos. ¿Y por qué no hacemos una alianza de tratar de generar ese mercado subregional que le da espacio a proveedores de cualquiera de estos países? Eso es difícil. Cuando te exige una provincia un contenido local muy alto, te está diciendo, no quiero proveedores extranjeros. Bueno, muchas gracias.